ahora estoy grabando. Entonces, la ayudantía 4 y 3 la voy a subir de manera asíncrona y va a ser un poco condensado. O sea, luego de subirla, ustedes voy a dejar un tiempo para que me dejen sus dudas. Obviamente esto va a ser antes de la primera prueba. ¿Para cuándo está la primera prueba? Creo que está para el 10 de octubre. El 15. El 15, acá está. El 15 de octubre entonces tienen la primera prueba. Igual tenemos una semana antes de poder subirlo, ¿ya? Yo creo que esta semana, terminando unas tareas que debo, voy a subirle las ayudantías que debo. Y una pregunta, ¿Sí? la tarea en formato IEE en vez de EIE. Sí, acá está subido el formato. El Ya, profe bueno, les mandó el formato de paper, ¿sí? ya, ya, ya me Ya, pues parece. entonces, ya, entonces, eso, hoy lo que yo tengo pensado es, primero que todo, resolver dudas de la tarea. Esperaba que hubiese llegado más gente. Yo mandé el recordatorio, pero yo ya tengo definido que la ayudantía es hasta ahora, los lunes. Pero eh, mi idea era ver cosas que no, primero que todo, cosas que no entendieran de la tarea, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer primero es revisar dudas de la tarea, luego vamos a revisar la ayudantía 6 ya directamente magneto. Y la otra semana, yo creo que el profe ya habrá pasado todo lo que es ley de Faraday y campos dependiendo del tiempo, ¿sí? Y yo creo que hasta ahí más o menos va a ser la primera prueba, hasta Fasor, en realidad. Así que ahora lo que vamos a hacer es revisar dudas de la tarea. La primera, considerándola como primera duda, claro, ustedes tienen que resolver la tarea utilizando este formato, que es el formato de paper, ¿sí? Que en realidad la única diferencia es que ustedes van a tener que resolverlo por columna, o sea, trabajan esta columna, por ejemplo, la columna de acá a izquierda, luego pasa a la derecha y así funciona esto, o sea, primera columna, segunda columna. Yo les recomiendo que hagan resumen y una introducción. Dejen y separen de la misma forma que está aquí. Ustedes escriben un pequeño resumen. El índice de términos yo creo que no es necesario. Esto podrían ustedes no aplicarlo, ¿sí? Pero un resumen, una pequeña introducción, no necesariamente tiene que ser una introducción enorme, ni tampoco tiene que ser tampoco necesariamente una introducción con las respectivas referencias, ¿sí? Recuerden que la introducción, la manera, por así decirlo, correcta de escribir una introducción es partiendo desde lo general hasta llegar a su caso particular. ¿Qué quiere decir esto? No sé, ustedes podrían partir la introducción con en este trabajo o no sé, o no, hoy en día el campo de ingeniería eléctrica, bla, 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 eh, necesita o requiere una base importante de conceptos provenientes del electromagnetismo, bla, 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 todo eso, ¿cierto? Entonces, ustedes ahí pueden explicar más o menos dónde está basado lo que están resolviendo. Luego, por ejemplo, continuar con algún apartado donde pongan, por lo tanto, es importante comprender definiciones tales como campo eléctrico, potencial eléctrico, etcétera. Dentro de la forma de calcular el potencial eléctrico, tenemos, o tenemos un método utilizando una ecuación de diferencial parcial, ¿cierto? Dada por la ecuación de Poisson, así. Bueno, la idea es que ustedes partan desde algo general que podría ser ya, no sé, podría ser hasta la misma ingeniería eléctrica o el mismo estudio de los campos electromagnéticos aplicados a la ingeniería eléctrica y terminan explicando más o menos lo que están haciendo en la tarea, que en este caso es comparar, ¿cierto? Una solución de ecuación de Poisson con dos elementos, que sería elementos finitos, ¿cierto? Con dos herramientas que sería elementos finitos y diferencias finitas, ¿sí? Más o menos, sé que puede ser un poco vago lo que yo explico, pero recuerden que la introducción se diferencia del resumen, donde ustedes, porque en el resumen ustedes escriben todo lo que ya hicieron, ¿cierto? Y los resultados. En cambio, la introducción ustedes tienen que, justamente como dice el título, introducir a lo que están trabajando, ¿sí? Así que usted, una introducción, ¿cierto? Después, procedimiento para el envío, podría ser ahí su inciso A. Ponen el inciso 1,
solución analítica, y podría ser solución analítica, ¿cierto? Analítica. Quizá ustedes no tengan duda con esto, pero yo prefiero dejarlo al tiro para que esté el video ya. Y así van escribiendo, pues después, por ejemplo, la A plantea la ecuación y ustedes aquí separan en A, ¿cierto? Entonces aquí podría ser planteamiento de la ecuación. Y así lo van ordenando. La idea es que sigan el formato como está acá, ¿sí? Por algo, esta plantilla ya está hecha, ustedes toman lo mismo que está aquí y van separando de la misma manera, ¿sí? Las ecuaciones también colóquenlas eh, con la herramienta de ecuaciones. Creo que si yo pongo control más, ya en este caso no puedo. A ver, quizás tengo el teclado en otro idioma. Bueno, no está el control más acá, pero traten de escribir la ecuación acá. ¿Sí? No copien fotos de ecuaciones. ¿Sí? Eso se ve feo. Y bueno, las imágenes traten de también tomarlas en mejor calidad. ¿Sí? ¿Qué les recomiendo yo? Tomar todas las imágenes en tipo metafile. ¿Sí? Deja ver si puedo mostrarle un ejemplo rápido. Y digamos que ustedes, este es su trabajo en MATLAB. ¿Sí? Entonces creo que esto me tira un gráfico ya. Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen que poner este gráfico en su trabajo. Entonces, lo que van a hacer ustedes no es sacarle pantallazo a esto, sino que ustedes ponen Edit, van primero a Properties, Figure Properties, perdón por el inglés tan malo, apretan las propiedades de imagen y, si no me equivoco, aquí es donde yo puedo, Property Inspector, no creo que me equivoque. Aquí está, propiedades, Copy Option, no aquí, Copy Option. Ustedes ponen Copy Option y aquí sale formato para la copia. Yo les recomiendo que pongan Metafile, ¿sí? A mí me gusta más Metafile inclusive que Bitmap, pero ustedes prueben entre esos dos. Entonces, ya eligiendo uno, después aplicar, ¿ok? Ponen Edit y ponen Copy Figura, ¿sí? Después van a su archivo Word y simplemente ponen copiar y ahí se copia. Y esto está en mucha mejor calidad que haber ocupado pantallazos. Si fijan, yo puedo hacerle zoom y ven que la calidad en realidad no pierde, ¿sí? Que esa es la idea. Ya. Creo que igual era necesario comentar esas cosas. Ya, pues, el formato no en realidad es difícil de utilizar, pero más o menos sigan esa idea. Las tablas también traten de ocupar este mismo formato de tabla, ¿ya? Traten de ser desde ahora lo más ordenado posible o tratar de hacerlo más ordenado. Así que eso. Así que viendo eso, ya vamos directamente a las dudas que ustedes tengan con respecto a la tarea, si no sé, o algún inciso que no entiendan, algo así, ya. Entonces lo escucho. Acá la tengo de todas formas. Andrés, Dime. ¿se escucha? Sí. Sí, sí, bien. En la primera pregunta más abajo tenía una duda de que dice que grafique. ¿A qué se Ya. refiere con graficar? ¿De qué forma? ¿Qué es lo que hay que graficar en realidad? ¿Te refieres a esta de acá, la P? Ahí, ¿1B? sí, Ya, la parte de graficar. ya. Ya, mira. Como eh, graficar el voltaje en función del tiempo. no, aquí no estamos, aquí no hay nada que dependa del tiempo. Ah, ya, ya. Ya, mira, voy a, para que no tengan duda y para que quede grabado también, igual queda poco tiempo, pero lo que tienen que hacer en esta tarea es determinar de tres maneras distintas el potencial. La primera manera que tienen que hacerla es analítica. Y para resolverla de manera analítica, ustedes eh, buscaron las coordenadas más sencillas para hacerlo, porque en este caso las coordenadas más sencillas eran justamente, cuando le voy a decir, pero ustedes buscan las coordenadas más sencillas, cosa de que la resolución de la EDP sea mucho más sencilla, ¿cierto? Después lo van a determinar mediante diferencias finitas, que es lo que está explicado acá, ¿cierto? Las preliminares. Y la tercera forma es mediante FEM, ¿sí? Ahora, yo no les estoy pidiendo, creo, que ocupen FEM y MATLAB juntos, creo que no se ha dicho y yo no lo dije, así que ahí ustedes ven cómo resuelven. Entonces, ahora, resolviéndolo en las tres maneras distintas, tienen que mostrar ustedes los resultados, ¿cierto? Y para mostrar los resultados, tienen que
graficar. Ahora, en la primera ustedes van a resolver la EDP y van a llegar a una expresión, ¿cierto? Una expresión de potencial que depende de cierto parámetro, ¿sí? El potencial es un campo escalar, ¿cierto? Por lo tanto, siguiendo lo que vimos en la ayudantía de la tarea 0, donde vimos cómo graficar campos escalares, ustedes con la expresión de potencial que van a obtener mediante esta parte de aquí, mediante la forma analítica, ustedes van a graficar la distribución del potencial en la región. Y nuestra región es el plano ZA, ¿sí? Siguiendo lo que sale acá. Por lo tanto, ¿a qué me refiero con eso? Ustedes van a obtener una expresión de potencial y ese potencial, digamos que yo tengo mis planos vistos desde el eje X, ustedes van a tener así dos planos, ¿cierto? El plano que está así y un plano que está así, ¿cierto? Si ustedes miran el ejercicio posicionado justamente en el eje X, ustedes verían dos planos de esta manera, ¿sí? Entonces, dado esto de acá, el potencial va a tener una cierta forma, ¿cierto? No sé, podrían ser curvas de nivel, que podrían, no sé, pues, ser así, ¿sí? Digamos que pueden ser así, que serían las curvas de nivel del potencial. Por lo tanto, Pero, su gráfica va a estar con respecto a dimensión en metros de los planos, ¿sí? mm, mm. Esa es la idea. ¿Ese gráfico te lo hacemos a mano o te lo hacemos MATLAB, en... MATLAB. Ah, ya. ¿Cómo lo Ya, vas a ya. hacer a mano? No, no sé. Lo hiciste, ¿no? No, no, no. No, no Porque lo tengo la... van a obtener una expresión que, si más no me equivoco, está bien fea, ¿sí? Ya. Entonces, yo les recomiendo que sigan lo que vimos en la ayudantía de la tarea 0 y grafiquen el potencial en MATLAB así, ¿cierto? Ustedes van a tener que simplemente crear su vector con el Mesh Grid y, y la expresión, pues, y listo. ¿Sí? No es tan complicado, ¿ya? Y pueden graficar entonces las curvas, por ejemplo. Yo creo que conviene graficar las curvas de nivel del potencial. No son así como están dibujadas acá, ¿ya? Ojo, no, eso es una referencia, ¿no? ¿Ya? Eso, ¿se entendió? Sí, sí, sí. Mi otra pregunta es si lo quisiera hacer con FEM. ¿Ya? ¿Tendría que ponerte todo mi comando con FEM? No sé si lo explico. Hacer que FEM haga todo solo en el código. No sé si se Ya. entiende. No nos fijemos por ahora con eso. Creo que por ahora está difícil. No lo vamos a hacer así, ¿ya? Ya. Ustedes simplemente en FEM manden el modelo. Creo que está ¿Ya? habilitado de forma RAR para enviar, para que envíen un RAR. Manden el modelo, pero yo me voy a fijar principalmente en cómo está su imagen en el informe, ¿ya? En el informe ustedes van a poder mostrar las curvas de nivel, ¿sí? Recuerden que puede ser por curvas de nivel o también creo que se pueden graficar los colores, ¿sí? En MATLAB igual se puede graficar los colores, ¿sí? Y justamente en FEM ustedes pueden ver los colores, ¿sí? Eso, sí. Fíjense que su informe quede bien, que esté todo lo que tengan que explicar en el informe. Ahora, si yo, no sé, encuentro algo raro, yo me voy a meter a tu código, a tu simulación y voy a ver qué onda, ¿sí? Ya. Eso, ¿ya? Ya, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Los escucho, así que aprovechen ahora de preguntar. En la parte de aproximaciones por diferencias finitas, Ya, habla de un delta H, pero ese ya. delta H en las fórmulas de arriba no hay ninguna expresión que El hable de delta, delta. Ah, ese delta, ya. sí, eso. Ya, yo les recomiendo, si tienen dudas con las diferencias finitas, métanse a este libro, que está acá. ¿Sí? Voy a abrirlo para más o menos explicar a qué me refiero, qué es lo que le puede servir, ¿ya? Antes de continuar las preguntas, voy a meterme al libro. Creo que está subido en la carpeta del profe, así que revísenlo. Pero si yo igual lo tengo en todo caso, ¿ya? Así que cualquier cosa me lo piden. Déjenme buscarlo, lo abro. Electromagnetismo, este se llama Nathan.
Entonces, ustedes vayan, dice aquí, sección 6.3, ¿cierto? Vamos a 6.3. Esta. Acá hay una forma de resolverlo por diferencia infinita, ¿sí? Si tienen problemas con el inglés, me preguntan ya. Bueno, igual no les queda tanto tiempo, pero nunca está de más. Aquí hay una explicación de las diferencias finitas. Aquí está en H, de hecho, ¿sí? Que es lo mismo. Y para que tengan otra forma de guiarse, yo les recomiendo que revisen esto de acá, ¿sí? Ahora, yo lo hice, cuando yo resolví la tarea, lo hice con respecto a lo que me sale en este libro, ¿sí? Acá en el libro salen dos formas de hacerlo. Una forma que es implícita y una forma explícita. Yo recomiendo la explícita. La encontré mucho más sencilla, ¿sí? Porque la implícita, si bien nos crea una ecuación enorme que se puede resolver fácilmente en MATLAB, lo encontré un poco más latera, ¿sí? La otra es más sencilla. Así que si tienen dudas cómo implementar en el código, les recomiendo que revisen esta expresión de acá. De hecho, con esta expresión ustedes pueden hacerlo al tiro. Yo lo hice con esta expresión. Ya, revisen el libro si tienen dudas. Ya, ¿alguna otra duda? Consulta, ¿cuál es el nombre del libro? Ah, ahí está. Está en la tarea. Ah, Está ya. aquí. Ya, perfecto. Ya, bueno, voy a dejarlo grabado también. Recuerden que aquí nos están dando una densidad volumétrica, densidad de carga volumétrica, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes tienen en este caso, sus planos, ustedes saben que este plano está inmerso en una región, ¿sí? La región la voy a dividir con este cuadrado. Tienen sus planos, tienen su región, y toda esta región tiene una densidad volumétrica, ¿sí? O sea, la región está dada por esto, no hay vacío, a eso voy, ¿ya? Para que estén atentos a eso. O sea, podría haber vacío, parece que sí, pero está todo cubierto por una densidad volumétrica de carga. Por lo tanto, les pregunto a ustedes, si ustedes van a resolver la ecuación del potencial, ¿qué ecuación es? ¿De Laplace o de Poisson? ¿Cuál creen ustedes? Poisson, ¿sí? Para que no tengan dudas con eso. Está en el enunciado, así que yo puedo decirlo, no estoy soplando a nadie, ¿sí? Es lo evidente, pero igual pueden tener las dudas, ¿ya? Por lo tanto, la ecuación no es igual a cero, sino que es igual a densidad de carga. Creo que tienen que asumir que el epsilon R, que sería la permitividad relativa, creo que tienen que asumirla como 1, ¿ya? Por lo tanto, la ecuación de Poisson le queda igual a la densidad de carga partido en la permitividad solamente del vacío, ¿ya? Listo. ¿Alguna otra duda? Parece que no, Andrés. Muchas Ya. gracias. ¿Ya alguna duda con FEM tampoco? ¿Todo bien? ¿Lo hicieron? Yo tengo una duda con FEM, ¿Ya? pero es con... Pero ahí sí. Es con el tema de cuando hago las líneas. ¿Ya? Me guié por el ejercicio que hicimos en clase y el profe decía que donde estaba el eje X era débilmente aislante. ¿Ya? Entonces no sé si asumirlo como un espacio bien pequeño o ¿Ya? juntar los dos palitos. ¿Ya? Mira, si no me equivoco, si tú asignas conductores distintos en FEM, lo aíslas automáticamente. ¿Ya? Pero haz la prueba. Si Ya. quieres, prueba conectando con un espacio pequeño y conectado, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, si yo fuera a hacer el dibujo en FEM, ustedes saben que tienen que hacerlo con respecto a una profundidad, ¿sí? Sí, Por ejemplo, sí, sí. nuevo,
electrostatic. Sería- Entonces podría haber, no sé, un punto en 0, 0, un punto en 10, 0 y un punto en 0, 10, ¿sí? Podría ser. No es realmente lo que estamos viendo, pero podría ser así. Entonces, pruébalo. Quizá, según yo entiendo, si tú tienes, por ejemplo, asignado esta línea, luego tienes esta otra línea, no te considera que, y asignas distintos conductores, te considera aislado esto, ¿sí? Ah, ya Pero entiendo. revísalo, ve si separándolo te da lo mismo, te da parecido. Ahí igual voy a revisarlo ya. Obviamente compara Ya, eso con la otra solución, entonces si lo hiciste así y te da igual que en los otros dos casos, es porque lo más probable es que sea así. ¿Ya? ya, vale, que tenía Ya. duda con eso. Ya. Ya, genial. Oye, consulta Sí. la página de la del libro, que recién estaba haciendo una prueba. ¿Ya? ¿Cuál era la página para revisar eso? Ah, la sección 6.3, ¿no? Sí. Sí, Página ya, 291. vale. Ya, vale. Era eso. Te pasaste. Ya. Ya. Entonces, si no hay más dudas, vamos a empezar con la ayudantía. ¿Cómo estamos con el tiempo? No sé dónde se puede ver. Creo que no ha terminado la primera bloque, así que estamos bien. Ya, pues. Entonces, vamos a revisar ejercicios de magnetostática. ¿Qué tenemos acá? Dice que el motor eléctrico mostrado en la figura 1 posee un campo magnético H igual a 10 elevado a 5 partido en ρ, seno de 2 phi, ¿sí? En dirección de ρ, definido en coordenadas cilíndricas. Tanto el polo como la armadura están hechos mediante un material ferromagnético, ¿sí? La separación entre ambos elementos se denomina entrehierro. El entrehierro es, si este es mi armadura, este es el polo, el entrehierro es este espacio que queda acá. Por si tienen duda, en máquina eléctrica la armadura corresponde a la parte donde la tensión, donde se induce la tensión de la máquina, que normalmente es la parte rotórica, o sea, la parte que gira. Así que podríamos decir que si esta es, bueno, estamos modelando una máquina eléctrica, probablemente esta de acá, cilindro de acá, sea la parte que rota, ¿sí? Y el polo es donde normalmente se energiza, ¿cierto? Obviamente el polo se refiere a polo eléctrico, o sea que esta parte de acá está energizado con o podría estar energizado mediante una bobina, ¿sí? Entonces, bueno, están hechos de material ferromagnético, que es lo típico, ¿cierto? ¿Por qué ferromagnético? Porque conduce mejor los flujos magnéticos. Ya, la separación entre ambos se mide entre hierro muy pequeña. En esta parte de la máquina solo hay aire y su largo es muy pequeño, ¿cierto? Lo mismo, esta distancia de acá la vamos a considerar en este caso como despreciable y hay aire. Determina el flujo magnético por polo que pasa a través del entrehierro si el largo del polo es D igual a 20 centímetros y el radio de la armadura es R igual a 10 centímetros. Ya. Por lo tanto, me piden el flujo que está circulando por acá. Por lo tanto, lo que podríamos hacer es, como es flujo, me piden una integral que es de superficie. ¿Qué superficie es la que vamos a integrar? Va a ser la que se define justamente acá, que sería desde acá hasta acá, ¿cierto? Y desde acá hasta atrás. ¿Sí? Que sería como justamente la superficie dada por este cilindro, dada por este ángulo. ¿Bien? Entonces, este ejercicio no es complicado en realidad. Por lo tanto, el flujo, lo voy a definir así. El flujo magnético se define como la integral de superficie de la densidad de campo eléctrico con respecto a la superficie. ¿Sí? Bien. Para poder construir la integral de superficie, primero tenemos que determinar nuestro B.
B entonces va a ser igual a H por la permeabilidad. Y H, digo, la permeabilidad es igual a una permeabilidad del vacío por una permeabilidad relativa. En este caso, como hay aire, la permitividad R se transforma en 1. Por lo tanto, mi H va a ser, mi B, densidad de campo, va a ser igual a H por la permeabilidad del vacío. Y lo último sería determinar el diferencial de área. Entonces, el diferencial de área, que tenemos que considerarlo como normal a la superficie, si se fijan, en cada punto va a ser normal al radio, ¿sí? Si yo dibujo en esta parte de acá el manto, una aproximación del manto que hay que integrar, que sería algo como esto. Algo así. A ver, voy a dibujar un poco más curvo, un poco más exagerado. Ahí, ahí me quedó un poco mejor. Este manto de acá, cada diferencial está normal a la superficie y eso es justamente la dirección de mi radio, ¿sí? Por lo tanto, yo sé que mi diferencial de área va a estar en dirección de mi radio. Para este caso, obviamente trabajándolo en coordenada cilíndrica. Y los otros diferenciales van a ser ρ de phi y de z, que de z en este caso va a ser lo que yo defino en d, ¿sí? Bien, entonces el flujo va a estar dado por la integral de la integral doble, ¿cierto? De superficie de el mu por el h, que es el que está acá, es 10 elevado a 5 partido en ρ por seno de 2 phi por esto de acá, ¿cierto? Yo lo escribí al tiro, pero recuerden que esto es un producto punto entre dos vectores, que sería el vector h, que está en dirección de ρ, y el vector y el diferencial de área, que es un vector también, que está en dirección de ρ. Por lo tanto, el producto punto va a ser simplemente la multiplicación. Bien, entonces yo definí el de phi primero. De phi va a ir desde 0 a 50 y de z va a ir de 0 a d, ¿cierto? Y d vale 20 centímetros, que serían 2 por 10 a la menos 2. Así que ahí estaría. Si se fijan acá, se simplificarían este y este. Luego yo puedo retirar todo lo que es constante, que en este caso sería el mu, el 5, y me queda solamente la integral de 0 a 2 por 10 elevado a 2, de 0 a 50 grados, de seno de 2 phi. Y la integral de esto sería este de aquí, que está con respecto a z, no depende de nada, así que sería simplemente 2 por 10 a la 2. Y la integral del coseno del seno sería menos coseno de 2 phi partido en 2.
¿cierto? Sí. Y esto de acá evaluado desde 0,50. Así que esto de aquí es evaluar nomás, así que lo voy a dejar hasta acá. Creo que tengo el resultado en todo caso calculado, voy a ver. Así lo dejo mejor al tiro con el resultado. Sí, lo tengo. Es aproximadamente 0,01474 Weber. Ahí estaría. ¿Qué relevancia tiene el radio ahí? En este caso, ninguno, ¿sí? Porque se simplificó. Pero si no hubiese estado, por ejemplo, imaginemos que esto hubiese sido 10 elevado a 5 por seno de 2 phi y no tendría el radio. En ese caso, no se simplificaría aquí, ¿cierto? Quedaría solamente esta expresión de acá arriba, o sea, el numerador, por el ρ. En ese caso, el ρ va a ser una constante y va a estar dada por el valor de r. Sí, podría ser un distractor, sí, digamos que sí. En ese caso, de todas formas, si hubiese habido un ρ por aquí rondando, este es constante porque lo está justamente calculando en este manto, ¿sí? Que sería el valor de r. Ya, no sé si lo dije, pero sí lo comenté. Sí comenté la pregunta. Ya. ¿Alguna duda? Sigamos. ¿Cómo estamos con el tiempo? Bien, el ejercicio 2 dice, una lámina conductora circula, en una lámina conductora circula una densidad de corriente superficial K, tomando como referencia el camino dibujado, ¿sí? Que serían estas líneas de acá, las azules. Determina el campo magnético que produce la lámina. Bien, para este caso, lo que vamos a hacer, primero que todo, es revisar lo que son las corrientes superficiales. Entonces, a diferencia de otro tipo de corrientes, si se fijan, esta de acá es solo una lámina. Es la lámina donde hay una corriente, como se dice, superficial, que quiere decir que puede cubrir un área, ¿cierto? Viaja en cierta dirección y cubre un área. Para el caso de las corrientes superficiales, la corriente encerrada se define como la integral de línea de cierto K, que sería la densidad de corriente superficial, producto cruz, K, sí, K, está bien, K, producto cruz, un vector normal a la línea por dl. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tomo un segmento cualquiera, que podría ser este que está dibujado acá, que es el que me conviene, yo tomando un segmento cualquiera, puedo determinar la corriente que circula por aquí, ¿sí? En este caso, como es una superficie, yo no puedo tomar una superficie para poder medir la corriente que pasa por ese lado, ¿cierto? Yo solamente puedo determinar la corriente que pasa en una línea que está segmentada acá. Dígame si se entiende eso. Ya. Esteban lo entiende. Listo, entonces yo tengo que determinar una línea para poder calcular la corriente que circula por ahí y esa se define con respecto a esta. Ya, pues entonces, para este caso, como la geometría lo requiere, voy a calcular
la corriente encerrada mediante esta expresión. Ahora quiero llegar a una explicación con esto porque en este caso puede ser sencilla la forma para determinar la corriente y no necesariamente tiene que ser esta expresión que igual podría ser un poco más lateral, ¿sí? Así que voy a definir un sistema de coordenadas conveniente en realidad para este caso, es arbitrario, en donde tengo mi eje Z hacia arriba, tengo mi eje X acá y tengo mi eje Y, ¿sí? Para este caso, mi densidad de corriente va a estar justamente en dirección del eje Y, ¿ya? La voy a definir acá. Mi densidad de corriente está solamente en el eje Y, tiene solamente componente en el eje Y, que sería KI. ¿Bien? ¿Qué más? Esta línea, que es donde yo voy a integrar, está en dirección de X, ¿ya? Y bueno, y Z es la altura, en este caso, para la primera parte no me afecta en nada, ¿ya? Bien, entonces, para reducir la expresión, que es la que está acá, primero vamos a atacar el producto cruz, que lo voy a hacer acá, que sería que K cruz N va a ser igual a el determinante, ¿cierto?, de cierta matriz. Este X, Y y Z. Ahora bien, este N implica un vector que es normal al de L, ¿sí? Por lo tanto, ¿se acuerdan en qué dirección estaba de L? O sea, mi L apunta en dirección de X, ¿cierto? Que sería para allá. Ese es mi L. Por lo tanto, un vector que es normal a esa expresión va a ser justamente uno que apunta hacia arriba, ¿sí? Ese es mi vector normal para el caso. Que es normal a la superficie en realidad, si a eso se refiere, que es normal a la superficie. Por lo tanto, este vector n apunta en dirección de z, ¿cierto? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Me dice si hay alguna duda con esto? ¿Se entiende hasta ahí? Ya. Por lo tanto, si este vector normal, que es unitario, apunta en dirección solamente de z, quiere decir que, si lo escribo acá, quiere decir que este n es igual a 1 en z, ¿cierto? Porque es unitario. Por lo tanto, mi producto cruz va a ser igual a la componente en X de K, que es 0, la componente Y, que es KI, la componente en Z, que es 0. Y acá abajo, mi N tiene componente solamente en Z y es 1 porque es un vector unitario. Por lo tanto, esta cosa de acá, el determinante, se va a reducir que, considerando el eje X, o sea, lo que ustedes ya saben, o sea, está puesto, eje X, determinante de eso, que sería K por I. K1, KI por 1. Menos 0 por 0, que es 0, así que ¿para qué? Y si yo resuelvo en cualquier otra coordenada, me va a dar 0, así que obtengo solamente eso. Bien, por lo tanto, tengo esto de acá, que es KI en dirección de X. La fórmula inicial de dónde es para determinar la corriente encerrada en el plano. Yo la encontré de un libro de física de electromagnetismo, de un libro de una escuela de física. Pero creo que sale en Maxwell, no en el Maxwell, en el SADIQ, ¿sí? Es una generalidad en realidad. Ya. Por lo tanto, tengo el producto cruz. Ahora me falta determinar el DL. Y como ya dijimos, el DL está en dirección de X, ¿cierto? Por lo tanto, DL,
que sabemos que es dx en dirección de x. Así que mediante esta expresión y este de acá, vamos a la integral. Que va a ser L, ¿cierto? Que L va a estar dado por la distancia de este D. Por lo tanto, va a ser de 0 a D, porque está en dirección de X, del producto punto de KI en dirección de X tongo por dx en dirección de X tongo. Lo que sencillamente es una integral KI en dx. KI no depende de X, por lo tanto, sale de la integral. Luego, esto va a ser X evaluado de 0D, por lo tanto, va a ser, la corriente encerrada va a ser KI por D, que sería solamente multiplicar mi densidad de corriente o la magnitud de la densidad de corriente por el largo de la línea donde yo quiero determinarlo, ¿sí? Obviamente considerando que, por ejemplo, que son paralelas, ¿sí? O sea, que mi K en este caso es uniforme y eso, ¿cierto? Y aparte es perpendicular al largo que yo elegí para poder determinarlo. Si ustedes revisan el libro que ocupa harto el profe, creo, que es el SADICU, elemento de electromagnetismo, ustedes van a terminar directamente esta expresión. Por aquí tienen cómo poder llegar a ella, ¿sí? Eso, ¿se entiende hasta acá? Esta es la primera parte de esto, ¿sí? Todavía falta hacer algo. ¿Hay alguna duda hasta acá? Ya. Sigamos. Entonces, me pide determinar, siguiendo este camino, el campo magnético que produce la lámina. Lo primero que tenemos entonces es que la corriente encerrada es esta. ¿Y por qué tenemos la corriente encerrada? Porque ahora lo que vamos a hacer es determinar mediante ley de Ampère la corriente, el campo eléctrico que está generando el campo. Digo, la corriente que circula en la lámina. Por lo tanto, no está el rojo. Tenemos que, por ley de Ampère, para ley de Ampère para campo estático, esta es igual a la circulación de H, es igual a la corriente encerrada. ¿Sí? ¿Y qué tengo que calcular yo? Este H de acá. Y para determinarlo, ya tenemos la corriente encerrada, lo que vamos a hacer es determinar los caminos que tiene esto de acá. Por lo tanto, esto de aquí va a ser igual a 4 distintos caminos, que va a ser, primero que todo, el camino de acá arriba, que lo vamos a llamar L con rojo mejor, L1, el camino de acá, vertical, que va a ser L2, el camino de acá abajo, que va a ser L3, y este de acá que va a ser L4. Así, nuestra integral de línea va a ser igual a L1 por el H más L2 por el H más L3 más L4. Así que vamos a analizar cada uno de los caminos. Vamos a tratar de hacerlo rápido porque en realidad no es tan difícil. Para L1. Entonces, para L1 tenemos como camino el eje X, ¿cierto? Lo voy a escribir acá de todas formas. L1 H dl.
Por lo tanto, para mi DL, este va a estar en dirección de X, o sea, hacia allá, hacia la izquierda, X positivo, y quiero analizar también la expresión de mi campo, el de acá. Entonces, para hacer eso, sabemos que el campo que está produciendo esto va a tener cierta dirección. Esa dirección no va a cambiar. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tomo, por ejemplo, un elemento de corriente que circula por acá, este elemento de corriente va a provocar un campo en esa dirección. Si tomo, por ejemplo, otro elemento de corriente, este de aquí va a provocar un campo en esa dirección. ¿Qué quiere decir esto? Para que se entienda un poco mejor. Si yo divido cada parte de mi plano, o sea, de mi superficie, todas en pequeños campos, o sea, en pequeños cables que circulan corriente, por ejemplo, que podría ser esto, que sería, por así decirlo, como discretizar mi plano. Tengo todos estos como pequeños filamentos que están circulando corriente, en este caso saliendo de la pantalla, ¿sí? Y ustedes saben que por regla de la mano derecha, cada filamento va a provocar un campo, si lo analizo en la parte de arriba, este filamento de acá va a provocar un campo en esta dirección, este de acá va a provocar un campo en esa dirección, así sucesivamente. Dígame si se entiende eso, por favor. Bien, gracias por responder. Por lo tanto, ¿a qué voy con esto? Si analizamos los pequeños componentes de campo que genera cada parte del plano en esta línea, vamos a darnos cuenta de que el campo eléctrico que va a estar generando siempre va a estar en dirección de X. ¿Sí? O sea, el campo eléctrico siempre va a estar justamente en esta dirección de esto de acá. Va a estar hacia allá, ¿cierto? Por regla de la mano derecha. ¿Por qué decimos esto? Porque, por lo tanto, sabemos que mi componente de campo eléctrico apunta en dirección de X. Porque justamente en dirección de hacia la izquierda está X, ¿sí? Eso. Disculpa, Dime. eso se hace para deshacerse la integral en el fondo. Exactamente. Porque en realidad este ejercicio es súper simétrico, ¿cachai? No es un plano de fondo y por lo tanto, por todas las simetrías que tiene, siempre el campo va a estar en esa dirección, ¿sí? Esa es la idea. Estamos analizando la integral para poder simplificar eso. ¿Se entendió? ¿Lo entendiste? No sé quién está hablando. Alonso. Sí, ¿Sí? tú me dijiste que sí. Ya. Sí, sí, entendí. Ya. Entonces, para la parte de arriba, siguiendo la regla de la mano derecha y siguiendo lo que más o menos explica aquí, que es como discretizar el plano, el campo siempre va a apuntar hacia la izquierda, que es en dirección de X. Ya, pues. Esa va a ser la explicación larga. Lo que viene ahora va a ser más rápido. Porque mi integral ahora va a ser igual a hx por dx en x, ¿cierto? Y este HL es desde 0 a D, ¿cierto? Desde 0 a D, que es la distancia de eso. Por lo tanto, esto va a ser igual a, el h no depende de x, así que sale de la integral, va a ser 0D de x, va a ser igual entonces a hx por D. ¿Sí? Ya. Sigamos.
L2 va a ser este largo de acá. Por ahora, díganme ustedes. ¿Ustedes creen que en L2, que tiene esta dirección en Z, haya campo eléctrico? O sea, ¿haya integral de línea del campo eléctrico en este segmento de acá? ¿Creen ustedes? Yo creo que no, porque no se consideraría porque la lámina es como muy angosta en ese. Muy angosta. ¿Tú crees que es por eso? Porque la lámina es angosta. No estoy seguro. Ya. Pero lo vamos a ver, ¿sí? Veamos, po. Lo vamos a hacer rápido, sí. Para alcanzar a terminar. Este es mi L2. Mi integral de... Voy a escribir un poquito mejor. L2 va a ser H de L. ¿Cierto? Mi DL, ¿en qué dirección apunta? Hacia los menos Z, ¿cierto? Porque apunta hacia abajo. Esto sería menos Z, menos de Z en Z. ¿Cierto? Y mi campo eléctrico, ya explicamos cómo es la dirección del campo eléctrico siempre, ¿cierto? Para la parte de arriba de la lámina, el campo eléctrico está en dirección de X. Eso no cambia. Al menos por la primera mitad, ¿cierto? Porque aquí estamos viendo arriba del campo, arriba de la lámina, el campo apunta hacia la izquierda, pero abajo de la lámina, ¿hacia dónde apunta? El Hacia la campo. derecha. No, pues la parte de abajo apunta hacia la izquierda. Pues la regla de la mano derecha, ¿cierto? Recuerden, sería mucho más fácil explicarle, no quiero poner la cámara, pero recuerden que Ah, ya, por la su regla de la dedo, mano derecha. sí, su dedo pulgar va a apuntar en dirección del punto y el resto de la mano apunta, en este caso arriba, en dirección de H. Y si ustedes analizan lo mismo en la parte de abajo, se van a fijar que va a apuntar hacia el otro lado. ¿Sí? Recuerden la regla de la mano derecha. Así que, al menos, como les dije, al menos en la primera parte, hoy no me deja mover la pantalla. A ver, ahí está, ya. Entonces, por lo menos en la primera parte de arriba, o sea, la mitad de esto, apunta hacia la derecha. Así que, veamos. Para mi L2, voy a considerar que mi DL siempre apunta hacia los menos de Z y mi H para la mitad va a ser igual a HX, ¿cierto? Ya, pues entonces, aquí tendría que dividir justamente mi H para dos trozos, que sería desde A hasta 0. A ver si está... No, mide todo A, o sea, sería desde A medios, que es la parte de acá arriba, por si acaso, desde acá hasta 0, de H de X en dirección de X por este. ¿Sí? Más desde 0 hasta menos A partido en 2 de menos H de X de Z. Sí, acá está. Ese menos de ahí. Matías, sí. Ese es el menos del... Pero dice X. Ah, sí, toda la razón, po. Verdad, gracias. Si lo escribí arriba, de hecho. Gracias. Ya, pues entonces, y lo otro acá sería esto.
Ya, entonces, por cualquier cosa, yo dividí dos secciones porque arriba del plano h apunta hacia la izquierda, positivo de x, y abajo del plano h apunta hacia la derecha, o sea, menos x. Ya, ustedes me podrían decir, ¿para qué hago todo este LCO? Sí, lo que pasa ahora es que producto punto entre un vector que está en x, x tonco, y un vector que está en z tonco, ¿cuánto es? 0, sí. Así que, listo, 0, y este es 0, por lo tanto, el L no me contribuye en nada a la integral. ¿Sí? Pero a mí me gusta tratar de explicarlo lo más posible. Pero ya no lo vamos a alargar porque para el L3, que sería la parte de acá abajo, tengo que mi dl apunta hacia los menos x, ¿cierto? Porque apunta hacia la derecha. Y para este caso de acá, ya lo dijimos, mi campo h está en los menos, sería menos hx en dx. ¿Sí? Así que de inmediato vamos a la integral, que sería desde d hasta 0. Recuerden que esta integral de línea tiene dirección desde acá hasta acá. Bien, de esto sería hx en dx. ¿Sí? A ver, ¿está bien? ¿Está bien? Bien debiese estarlo. Ah, esperen. Ya considera la dirección positiva, por lo tanto, acá va a haber un problema con este signo de acá, ¿ya? Recuerden que yo asigné la dirección correcta, por lo tanto, no va el menos de x, ¿sí? Para que no haya confusión con eso. Ya, pues entonces, esto de acá era menos, esto de x, va a salir mi menos h de x, y me va a quedar solamente esta integral, y esto de acá me va a dar entonces menos hx por x evaluado desde d hasta 0. Por lo tanto, esta cuestión va a ser 0 menos d, lo que va a dar hx por d. ¿Sí? Y por último, me queda el L4, que es la parte de acá, pero ya sabemos que en esta parte de aquí va a ser 0. ¿Sí? Así que no lo vamos a resolver. Mi L4 de h por dl es igual a 0. Bien, pues, tenemos todo lo necesario. Tenemos que la integral entonces, la circulación de h en dl va a ser igual a la suma de todas estas componentes de acá, que va a ser hx por d, más L2, que es 0, más L3, que es hx, más L4, que es 0, y esto es igual a la corriente encerrada. Y la corriente encerrada, lo teníamos acá, era igual a KI por D. Por lo tanto, aquí tenemos 2hx en D igual a KI por D. Por lo tanto, voy a obtener que, aquí falta un D, que hx es igual a KI partido en 2. Y ahí estaría resuelto el ejercicio. Bien,
¿Alguna duda? ¿Hasta acá algo que no se haya entendido? Ya, voy a suponer que no. El último ejercicio era bien sencillo. Lo voy a ver rápidamente. Tengo que, dado el potencial vector magnético, que es el que está acá, el potencial vector, me piden calcular el flujo magnético total que cruza la superficie dada por este elemento de acá. ¿Sí? Para resolver esto, simplemente teníamos que aplicar la definición de la relación entre el potencial vector y la densidad de campo magnético, que es B es igual a la divergencia, digo, el rotacional del potencial vector. Por lo tanto, aquí simplemente determinan el potencial vector que está acá, luego, o sea, determinan la densidad con el potencial vector, luego aplican una integral de superficie y pueden determinar fácilmente cuál es el flujo que circula, ¿sí? Así que, bueno, no es tan difícil, pero lo voy a tratar de dejar resuelto que ya estamos en el tiempo. Así que, si no hay ninguna duda, quedamos hasta acá, ¿ya? Andrés, Dime. tenía una duda con respecto al control que se realizó el 21, el lunes, ¿Ya? Dime. que quedé medio preocupado con la nota porque quería saber si es que el desarrollo podría ayudar un poco en subir el puntaje de la nota. Si les dije, ¿o no? ¿Les mandó un correo? Eh, A ver, sobre control de ayer. Les comento que los que pueden tener problemas con el control revisado ayer, que no se preocupen. Igual lo dije a los que me contactaron, obviamente es parte de la base, pero aún así haré énfasis en la resolución del PDF. Sí, ya, ¿ya? ya, muchas Así que gracias. tranquilo, ¿ya? Ya. Ya, pues. Si no hay duda, quedamos hasta acá.